días a todas y a todos que nos acompañan durante esta conversación. Estamos muy felices de que estén con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Catherine Miranda y yo soy directora de los programas de lectura Kinder a 3 de Fundación Flamboyant. Para los que no conocen el trabajo que hacemos, Fundación Flamboyant es una organización sin fines de lucro con oficinas en Puerto Rico y en Washington, D.C. Por más de 10 años hemos trabajado para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Nuestro trabajo en educación en Puerto Rico se enfoca en lograr que los estudiantes lean a su nivel cuando terminen el tercer grado. Uno de los pilares de nuestra forma de trabajar es la importancia que le damos a escuchar y aprender de las comunidades a las que servimos. Y con eso en mente es que nos dimos a la tarea de organizar este encuentro. En junio escuchamos voces de familias, de madres y otros miembros de familias para entender necesidades y preocupaciones de ellos en cuanto al reinicio de clases de este semestre. Y hoy es de suma importancia escuchar las voces de aquellos que trabajan directamente en el campo, de nuestros maestros. Es por eso que estamos aquí. Buscamos proveer un espacio para escuchar y compartir experiencias y sugerencias que puedan informar el reinicio de semestre en las escuelas públicas de Puerto Rico. Además de escuchar lo que nuestros panelistas van a decir, hay varias maneras de que nuestro público, las personas que están aquí con nosotros hoy, puedan participar de esta conversación. Les vamos a pedir, por favor, que participen activamente y que sean parte de la conversación con nosotros y con los otros asistentes a través del chat. Hay dos miembros de nuestro equipo, Julián Lavoy y Paola Perea, que estarán pendientes a sus comentarios y dudas y están entusiasmados de conectar con ustedes a lo largo del evento. A través del chat también pueden compartir enlaces con información sobre el trabajo que están llevando a cabo y así intercambiar ideas, información y otros recursos. También le pedimos que hagan preguntas. A través de la opción de Q&A pueden someter las preguntas que quieren hacer a los panelistas. Podemos contestarla por escrito o usar preguntas para la parte de preguntas y respuestas al final de nuestro webinar. Y también les vamos a pedir que contesten las encuestas. En varios momentos del webinar vamos a hacer unas encuestas para conocer sus perspectivas y más sobre la persona que nos están acompañando hoy. Así que les invitamos también, por favor, a que participen activamente. Ahora deseamos compartir con ustedes varias reflexiones y datos para enmarcar la conversación y dar inicio a esta actividad. Las interrupciones a la educación causadas por la pandemia de COVID han afectado drásticamente al desarrollo académico y socioemocional de estudiantes alrededor del mundo. Para los niños de escuela elemental, estas interrupciones tienen implicaciones particularmente profundas. Apenas comenzando su escolarización y con capacidad aún limitada de autodirigir su aprendizaje de forma independiente, sus experiencias educativas dependen de un apoyo continuo que requiere en gran parte de la presencia física de maestros, asistentes y otro personal escolar para facilitar experiencias estructuradas de aprendizaje en ambientes preparados para este fin. Para los estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico, el cierre de las escuelas por COVID del semestre pasado se ha juntado con una serie de interrupciones al tiempo lectivo, incluyendo por los huracanes Irma y María en el 2017, el cierre masivo de escuelas en el 2018 y los terremotos que comenzaron en enero de este mismo año. Algunos investigadores en Estados Unidos han empezado a pronosticar el impacto que tendrá la interrupción de los servicios educativos a causa de COVID en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, un estudio de la Northwest Evaluation Association utilizó los patrones de pérdida de aprendizaje que típicamente ocurren durante el verano para predecir la magnitud del impacto que tendrá la interrupción de las clases a causa de la pandemia. De esta manera, proyectaron una pérdida de aprendizaje promedio de hasta 30% en lectura y 50% en matemáticas. Los estudiantes más afectados serían aquellos de escuela elemental, los estudiantes en desventaja económica, los estudiantes con diversidad funcional y los niños sin hogar.
Aunque no contamos con datos similares para la población estudiantil de Puerto Rico, estas investigaciones nos pueden ayudar a prever las posibles consecuencias de la pérdida de tiempo lectivo para nuestros niños. En Puerto Rico, habría que considerar que un 77% de nuestros estudiantes de escuela pública viven bajo el nivel de pobreza y alrededor del 30% pertenecen al programa de educación especial, lo cual hace a nuestra población particularmente vulnerable ante esta situación. Quiero brevemente anunciar que hay interpretación también en inglés que van a los que están acompañándonos. If you need English translation, you can click the box below that says interpretation and have access to English interpretation to the entire webinar. Esta es una situación muy compleja y reconocemos que el departamento tiene ante sí un reto enorme. Sin embargo, cualquier plan necesita basarse en las experiencias y las necesidades de los estudiantes y de los maestros. Ya se anunció para el día de hoy a las 3 de la tarde una conferencia de prensa en la cual esperamos que el secretario de Educación dé planes concretos sobre el reinicio de clases y esperamos escuchar también cómo el departamento está planificando para atender la pérdida de aprendizaje y mejorar las experiencias de aprendizaje fuera de la escuela en caso de que la pandemia nos obligue a recurrir nuevamente a modalidades de educación a distancia. Así que en este webinar queremos escuchar de maestros de varias partes de la isla y que atienden a diferentes grados y materias de escuela elemental y que estuvieron en las trincheras con miras a que sus experiencias de los últimos meses, lo que ha funcionado, los retos que han tenido, lo que han aprendido, puedan informar decisiones que se tienen que tomar con respecto al inicio del próximo año escolar a fines de asegurar el mayor aprendizaje posible para todos los estudiantes. Y ahora, antes de presentar a nuestros panelistas y conocer a estas maestras que van a compartir con nosotros durante el día de hoy, queremos saber sobre lo que nos acompañan y de nuestro público. Así que es hora para nuestra primera encuesta. Les vamos a pedir, por favor, si pueden darnos, yo creo que esto en verdad era para una encuesta un poco más, un poco después en el webinar, así que les vamos a pedir a todos los que nos acompañan durante el día de hoy con cuáles de estos grupos te identificas. Si pueden, por favor, marcar si son estudiantes, si son madres, padres o encargados, si son educadores, empleados del sector sin fines de lucro, sector privado, gobierno, organización de base comunitaria o otro. Por favor, queremos saber de ustedes. Si pueden marcar con cuáles grupos se identifican. Y pueden marcar todos los que apliquen. Vamos a tomar un minuto aquí a ver si pueden acceder a esta encuesta y contarnos. Aunque veo en el chat que algunas personas a lo mejor no pueden ver la encuesta, parece que tenemos bibliotecario. Aquí tenemos resultados de nuestra encuesta. Tenemos casi la mitad empleados del sector sin fines de lucro. Tenemos también educadores retirados, un 31%. Varios miembros de familia, 19 personas que son madres, padres o encargados. Algunas personas también del sector privado. Unos empleados de gobierno, 8%. Y entonces tenemos también una población mixta de otras personas que no necesariamente se identifican con estos grupos. Muchas gracias por participar de esa encuesta. Pues ahora vamos a conocer a las maestras que nos van a acompañar durante el día de hoy. Queremos escuchar a fondo sobre sus experiencias durante el semestre pasado. Sabemos que la pandemia ha afectado gravemente a casi todos los aspectos de nuestras vidas y a la mayoría de las personas, pero que las experiencias individuales pueden ser muy, muy variadas. Ahora vamos a dar un espacio para que cada maestra se presente y que nos cuente sobre su experiencia, la experiencia de su comunidad escolar y también de sus estudiantes.
Así que para empezar, le vamos a invitar a Jenny Martínez, que es una maestra de la Escuela de la Comunidad Jesús María San Román. Hola, Jenny. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros para que nos cuente de tu experiencia. Pues mira, yo soy maestra de la Escuela Jesús María San Román, mi nombre es Jenny Martínez, llevo 2 años en esta escuela, porque anteriormente trabajaba en otra escuela que fue cerrada. Con el cierre de la escuela en el 2008, pues llego a esta escuela, que es una escuela elemental en la zona de Carolina. Atendemos la matrícula de kinder a 5º grado, aproximadamente tenemos 340 estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes son de los residenciales de la zona. Nos deja saber que son estudiantes que están bajo el nivel de pobreza, según las tablas de Puerto Rico. ¿Qué te cuento de la experiencia? Fue bastante difícil al principio cuando iniciamos con la cuarentena, porque cuando Puerto Rico se enteró de que nos regresábamos a las escuelas, los maestros nos enteramos. Entonces, nosotros no teníamos ninguna base para decir, ok, me llevo este material para trabajarlo con mis estudiantes en casa. No. Yo me enteré, igual que todo Puerto Rico, de que empezábamos cuarentena y no tenía ni los teléfonos de mis estudiantes. No tenía material para trabajar con ellos en mi casa. Mi computadora se había quedado ese día en la escuela. Así que ese proceso de conectar con mis estudiantes en ese proceso de la cuarentena fue bien difícil. Nosotros utilizamos una aplicación que se llama ClassDojo y la aplicación incluso nos empezó a dar problemas, que contactar con mis estudiantes fue bastante cuesta arriba y tener que enviarles a ellos a través de ClassDojo, que tenían que hacer unos módulos que el departamento había enviado, fue bastante difícil porque no había forma de explicarle en esa aplicación el proceso. Era como que tú ves el material, es como un Facebook. Tú ves el material y los papás tienen que trabajarlo solo. Si hay duda, te escribían un mensaje en privado, pero no es lo mismo que cuando estás en la sala de clase. Y Jenny, además de esos retos de no poderte conectar inmediatamente, de no tener materiales, de tener todo en tu salón, de no poder adaptarte rápidamente a una educación a distancia, ¿también enfrentaste algunos desafíos personales? Pues mira, mi mamá vive en Italia y cuando nosotros empezamos la cuarentena, Italia estaba en uno de los países con más crisis. Todos los días salían unas noticias súper desalentadoras de Italia y el no tener contacto con mis estudiantes, más vivir las cosas personales que estaba viviendo, me afectó bastante porque tenía que trabajar con mis estudiantes de una manera, trabajar con mis compañeros porque nos reuníamos a través de distintas aplicaciones, trabajar con todo lo que implicaba mi trabajo, más desconectarme en ese proceso de, espérate, mi mamá está pasando X situación, déjame desconectarme para poder trabajar con lo que me toca, que es mi trabajo, era un reto bastante difícil. Yo siempre trato de llevar las cosas de la manera más positiva y ver las cosas bonitas de todo, pero era bien difícil el tú no tener comunicación con alguien que para ti es tu vida. Claro. Y la preocupación también de los estudiantes, o sea, claro que tuviste también unos retos personales durante la pandemia. ¿Cuáles fueron preocupaciones que los estudiantes o que las familias expresaron? Mira, nosotros estábamos preocupados más que nada por la parte académica en un principio, estábamos preocupados por las necesidades de nuestros estudiantes. Porque como te dije, la mayoría de nuestros estudiantes vienen de los residenciales de la zona, aunque tenemos de las urbanizaciones o de otros pueblos, pero la mayoría de nuestros grupos son de los residenciales de la zona. Y nos preocupaba que estuviesen pasando necesidad, porque como habíamos tenido el cierre y fue un cierre tan rápido, no sabíamos qué tan preparada estaba la familia en ese proceso. Así que la directora, en compañía con la trabajadora social de la escuela, decidieron crear una encuesta para ver cuál era la necesidad de nuestros padres y nuestros estudiantes en ese momento. Gracias a Dios las encuestas nos reflejaron que nuestros estudiantes estaban bien, dentro de todo, emocionalmente era donde más afectados estaban en ese momento. Muchos estaban diciendo que extrañaban estar en la escuela, que no podían con el encierro, pero gracias a Dios estaban bien, tenían comida, sus necesidades básicas estaban cubiertas, que eso pues nos daba una tranquilidad a nosotros como escuela de que no había tantas cosas de qué preocuparnos. Así que su comunidad en ese aspecto estaba bastante bien. Pues muchas gracias, Jenny, por compartirnos
estas experiencias, le vamos a pedir ahora a otra maestra, a maestra Celiana de la Escuela Daniel Webster de Peñuela, que ahora nos cuente de su experiencia, que se presente y que nos cuente de su experiencia. Hola, Celiana. Hola a todos, pues soy Celiana Moreno. Colaboro hace más de 10 años como maestra de música en la Escuela Elemental Daniel Webster del pueblo de Peñuelas, atendiendo este año a estudiantes de primer grado y un cuarto grado. Pues les cuento que mi comunidad escolar pues tiene una situación particular, y es que desde las vacaciones de diciembre no hemos visto a nuestros niños de manera presencial. Y esto fue debido a que el proceso educativo pues fue interrumpido con la primera realidad de Puerto Rico, que fueron los sismos en el sur. Esto provocó pues muchos daños en las estructuras, incluyendo casa. Mi casa tiene daño y la escuela donde trabajo pues también tuvo daño, pero ya aparentemente ya se puede utilizar de refugio, así que hay esperanza de que la podamos utilizar como centro de estudio. Pues, ¿qué les cuento? Fueron meses bien fuertes en los que nos vimos afectados de manera física, emocionalmente. Perdimos contacto con muchos de nuestros niños, inclusive nuestros compañeros. Fue un poquito difícil volvernos a reencontrar, porque en el caso de nosotros nos tocó pasarlo sin director. Nosotros no conocíamos el director nuevo porque ya habíamos despedido al que teníamos porque se retiró. Y nos tocó estar desconectados totalmente, sin saber qué nos tenía preparado el departamento, qué nos comunicaba el departamento. O sea, estuvimos nadando a ciegas durante muchos meses. Ya cuando el director logra entrar a la escuela, entra sin oficina, entra sin teléfonos de nadie. Lo que nos ayudó fue que varias escuelas habíamos hecho pequeños proyectos donde estábamos tratando de que los niños llegaran allí para poderles dar un poquito de support en la cuestión emocional y darles actividades de lectura. Y de esa manera él fue entonces ubicando los pequeños proyectos, y así fue que logramos entonces empezar a tener un contacto. Celiana, ¿ese proyecto fueron autogestionados por varios maestros de las escuelas? Exactamente, eso es correcto. Hubo el proyecto de la asociación, que fue el proyecto más grande en Peñuelas, y otros maestros pues tratamos de más contactarnos con nuestros estudiantes ya más directamente, y hicimos pequeños proyectos. En el caso de nosotros, el proyecto se llamó De Cuento en Cuento Voy Aprendiendo. Entonces los nenes llegaban, nos donaron casetitas, carpitas, y allí pues debajo de las carpitas pues los nenes le leíamos cuentos, y poquito a poquito yo cantaba canciones con ellos. O sea, hacíamos muchas actividades de 2 horitas y los papás estaban con ellos constantemente. O sea que tratamos de crear un ambiente que pudiéramos satisfacer quizás el deseo de estar en contacto con los demás y sacarlos de las casas, porque el miedo a estar en sus casas era mucho. A nivel de que el miedo de despegarse de sus papás para poder venir hasta donde nosotros, a sentarse con nosotros, fue también un proceso, sacarlo del lado de su papá. Fue un proceso bien fuerte. Gracias a Dios, pues aquí en el sur se movieron muchas iniciativas a nivel de psicología, y por lo menos en el caso de nosotros, los estudiantes de la Católica, pues de psicología, pues fueron y hicieron un par de actividades con ellos, con los padres y con ellos. O sea que nos ayudaron bastante. Los niveles de ansiedad pues estaban bien altos. Pero el show tiene que continuar, así que tuvimos que entonces seguir utilizando las herramientas que teníamos. Logramos una reunión de padres al fin porque nos pusieron las carpas y ya estábamos no tan emocionados, porque la realidad de trabajar en carpa, ya había que pensarlo mucho. De nada más estar en una reunión, la deshidratación era bien fuerte, porque a nosotros nos pusieron las carpas en un parque de pelota. No habían árboles alrededor, nada. Y pues había que pensarlo y había que prepararse. Pues ya nosotros nos estábamos preparando mentalmente para la nueva situación, cuando entonces era un viernes y ya el lunes teníamos que quedarnos en la casa porque ya era la pandemia. O sea que lo único que logramos fue una reunión con los papás. De ahí, pues, en el caso mío, pues la primera dificultad que enfrenté, al igual que Jenny, pues fue el contacto con los estudiantes, ¿no? Porque ya pues teníamos más o menos, algunos maestros ya se habían llevado las listas de los estudiantes, pero en el caso mío,
yo dependía mucho, porque yo tengo mi registro, pero mucha de la información dependo de los maestros de salón hogar, cosa que te voy a tener que mejorar para los próximos años, porque voy a necesitar organizarme bien en ese aspecto. A mí me ayudó mucho que los maestros de salón hogar tenían chats desde agosto con sus padres. Yo hablo con ellos y les digo, por favor, déjenme entrar al chat, porque es la única manera que tengo para poder entonces establecer una comunicación fluida con ellos. Pues efectivamente, cada uno, eran 3 maestros, cuatro, los 3 de primero y la maestra de cuarto, me incluyen en su chat y ahí entonces empezamos a comunicarnos. Ya después de superado eso, pues hubo que entonces escuchar las realidades de los papás. Hubo muchos que no tenían el acceso al internet. Uno de los problemas que nos encontramos fue que solamente había un teléfono que funcionaba en la casa y a veces habían 3 hermanitos que necesitaban usar ese teléfono. Entonces se hacía mucho más difícil porque tampoco la capacidad que tenían de internet era muy buena. Era difícil. Tenían que compartir un solo equipo. Eso es así. En el caso de mío, yo como maestra de música, pues el proceso de evaluación es bien parecido al que tienen los maestros de lectoescritura. O sea, que es todo el tiempo yo estimulando a los niños, viendo su respuesta, observando la respuesta. Ahí decido, ¿verdad? Como especialista, si el niño necesita repetir la destreza o va a avanzar. Es algo que yo como especialista conozco y lo puedo hacer, pero ¿qué pasa con los papás en su casa? No saben cómo hacerlo. Y más en el área mía se asustaban porque pues yo doy mi clase de música en propiedad. No es que estoy integrada a las clases de español compartiendo con los maestros en un salón. No, yo tengo mis instrumentos, yo inmerso a los niños en el proceso de lectura musical, la ejecución del instrumento, la ejecución vocal. O sea, es una clase de música en propiedad con todos sus elementos. Entonces los padres se asustan y dicen, sí, pero es que yo no sé hacer lo que usted hace. Y yo, pues nada, tranquilo. Tuvimos que dar un revés. Hablo con los maestros y digo, pues vamos entonces a integrarnos. Ahora sí necesitamos integrarnos. ¿Qué ustedes les van a estar dando? Mis compañeros no usaron los módulos. Ellos prepararon aparte su contenido y decidieron que le iban a dar importancia a la lectura. Eso era lo más importante. Y yo, pues fantástico, vamos a tirarnos entonces por un taller de ritmo. Ahí vamos a tratar de trabajar un poquito la memoria auditiva, trabajar un poquito la percepción visual, la conexión con el entorno sonoro de los niños para que entonces vayan aplicando todos esos estímulos a su proceso de lectura, porque ambos van de la mano, ambos están bien conectados. Y entonces hice el taller de educación rítmica, donde los papás jugaban con ellos, tenían que integrarse con ellos, porque si no jugaban no funcionaba el taller. Cantaban y entonces construían sus propios recursos y herramientas educativas. Y de eso, pues preparaba un video una vez a la semana. Y del video de una vez a la semana, pues entonces era que se extraía el material que iban a estar trabajando y el que me iban a enviar a modo de video, porque era la única manera. Yo tengo que ver los nenes cómo hacen sus trabajos, al igual que mis compañeros. Tenían que recibir videos de los niños leyendo para ellos poder evaluar. Yo necesitaba saber que yo no perdía el tiempo. Y que los papás se sentían que esto no era una pérdida de tiempo, que esto realmente podía funcionar si realmente nos uníamos como equipo y trabajamos. Pues lo hice de esa manera. Y realmente con los padres que trabajaron, que decidieron salir de su zona de confort, que decidieron dar la milla extra por sus hijos, con esos padres el taller funcionó maravillosamente. De verdad que el feedback de los estudiantes fue súper bueno y tuvieron ganas de más. Pero ¿cuáles fueron el reto mayor para mí? Primero, que estaba terminando mi internado de maestría. El horario de trabajo se extendió a casi un 24/7. ¿Y en qué momento, cómo yo podía entonces balancear la necesidad que yo tenía de tiempo para poder terminar mi internado, para poder preparar el material, para poder atender incluso hasta después de las 9 de la noche, cuando los papás, sobre todo los que trabajaban en el aspecto de salud como enfermeros, venían a atender sus nenes? Claro. A mí me daba muchísima pena a veces ver los nenes en los videos casi dormiditos, tratando de hacer las tareas mías. Me daba una pena increíble. Creo que esos fueron básicamente los mayores retos que enfrenté durante todo eso, pero también hubo sus satisfacciones también. Ok.
Qué bueno, pues muchos retos y una situación muy, muy particular y devastador para no tan solo la escuela de ustedes en Peñuelas, sino todas las escuelas del sur que estaban enfrentando esas interrupciones por los sismos. Aunque sí, todas las escuelas alrededor de la isla también los enfrentaron, obviamente esta área fue sumamente afectada. Pues ahora vamos a dar un espacio para la próxima maestra, para que ella presente. Vianey de Playa Grande, de Vieques, nos acompaña y ella nos va a contar de su experiencia. Buenos días, mi nombre es Vianey Burgos, soy maestra de la Escuela Playa Grande en Vieques, ya llevo 13 años en el sistema educativo, mi escuela tiene las dos modalidades, programa Montessori, tenemos dos casas de niños, un taller 1 y un taller 2, y la corriente regular, tenemos las dos vertientes. Pues nuestra experiencia empezó desde en octubre, tuvimos una situación en la escuela particular, fue que nos quedamos sin servicio eléctrico por un problema de luz que hubo en la escuela, así que empezaron ahí los retos. Retos pues porque la escuela tuvo que entonces trabajar con generadores eléctricos. Así que pues esa situación pues nos complicó empezando el año escolar y la primera opción fue cerrar la escuela y movernos a otra escuela, lo cual pues la comunidad escolar pues dijimos que no y luchamos y nos dieron hasta un fin de semana para poder presentar el plan de trabajo y cómo íbamos a trabajar con los niños. Así que pues, cero aires acondicionados para los niños, sino que pues trabajábamos con 2 generadores grandes en la escuela. Así que esto. Y luego pues viene la pandemia, que pues primero los terremotos y luego la pandemia. Y pues como comunidad escolar, tenemos una página, la escuela tiene una página en Facebook y ahí pues principalmente mantuvimos bastante comunicación con los padres. Mi directora fue bien diligente en esa gestión y pues nos pedía que todos los compañeros tienen o chat o Facebook. Yo pues tengo la página de Facebook y pues así nos manteníamos en contacto con los padres. Habíamos establecido con unos días de que la directora estableció de que unos días enviáramos un material de unas clases específicos, pero pues de que no abrumáramos tantos a los niños, pues porque estaban pasando por una situación difícil y no era lo mismo de que estar con sus padres que estar en la escuela. Así que por eso decidimos. Yo pues cambié mi página de Facebook, mi página era en un principio para enviarle fotos de lo que yo hacía en el salón, pues obviamente mi página de Facebook se convirtió en mi medio de comunicación con los padres. Me explico, pues ahí les mandaba las tareas, pequeñas tareas para ellos, son niños de kinder, así que tenía que ajustar y tenía que pues modificar lo que iba a hacer con ellos. Entonces le enviaba pequeños trabajos a los niños a través de esa página. El padre que no tuviera Facebook, pues me comunicaba a través de WhatsApp. Creé también entonces un grupo de WhatsApp porque tenía una abuelita que no tenía la facilidad de saber manejar las redes sociales. Los padres entonces lo que hacían era que me enviaban pues de manera privada, me enviaban trabajos y yo para motivar a los otros publicaba fotografías de esos niños haciendo los trabajos. Obviamente este grupo es privado conmigo, solamente estamos nosotros nada más, no es público. Y ese intercambio se dio también, pues entonces a través de la directora nos informaba de que si había niños que no tenían acceso a la tecnología, pues que se los dejáramos saber, porque entonces ahí entraba la comunidad escolar, entiéndase, trabajadora social, bibliotecaria, y ella como directora, pues hacer las gestiones para comunicarse con esos niños. Y entonces a través de eso pues fue que nos fuimos comunicando con ellos. Nosotros como maestros pues nos reuníamos constantemente todas las semanas a través de Teams, que pues aprendimos a utilizar la plataforma que estábamos ajenos, pues empezamos poquito a poco a aprender sobre este proceso. Y retos personales como madre, pues muchos, pues porque tengo una niña de 6 años que está en primer grado y un chico que está en la escuela intermedia en 6º grado, así que no estaban haciendo los módulos, sino que mi niño tenía que utilizar una de las plataformas que brindaba el departamento. Y pues la niña sí tenía trabajos diarios de su maestra, así que pues el trabajo era súper fuerte, más la carga del hogar, trabajar con los niños, mandar trabajo para mi chico, darle retrocomunicación a los padres si tenían alguna duda o algo. Y entonces pues eso fue el diario vivir que tuvimos.
Un poco lo que Celiana también nos estaba contando de todos esos retos, de la acumulación de trabajo y también todo lo personal también. Pero entiendo que los padres fueron proactivos en este proceso y estaban siempre pendientes de que si pues no recibí material, pues ellos mismos preguntaban, no hay más material, pues porque como entiendo que nosotros nos adelantamos a veces a unos procesos antes de que el departamento nos diera como que unas instrucciones, pues ya mi directora me había dicho, vamos a adelantarnos, vamos a irle mandando poco a poco trabajo y en algún momento, pues la directora dijo, mira, ya entiendo que es suficiente el trabajo que le hemos enviado, vamos a darlo descansar, y ahí como yo veía, no hay trabajo, no, vamos, esta semanita vamos a descansar del trabajo. Pero los padres estuvieron siempre pendientes. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Vianney, por compartir esas experiencias de su escuela en Vieques. Ahora le vamos a dar un espacio a nuestra cuarta maestra, a Daira, que nos hable de su experiencia en su escuela de Naranjito. Daira, por favor, si puedes contarnos cómo te fue durante la pandemia. Sí, buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Daira del Brey Rivera, soy maestra de kindergarten, llevo 21 años trabajando al departamento, 13 de ellos pues en el kinder. Trabajo en la escuela Francisco López Cruz en Naranjito, que estamos, ¿verdad?, ubicados en el campo, aunque la escuela se encuentra ubicada en el pueblo como tal. Pero obviamente pues estamos en zona rural. Obviamente, ¿verdad? Pues como maestra de kinder, pues ofrecemos todas las materias en una modalidad integrada, obviamente sin ofrecer inglés. Pues en nuestro caso, pues sí, la transición que hubo, ¿verdad?, a esta modalidad en línea fue algo abrupto, ¿verdad?, y accidentado para todos, porque nos cogió, ¿verdad?, de momento que hubo que hacer como un cambio y obviamente pues nadie estaba listo para esta situación. Pero entonces en mi caso, ya yo tenía comunicación con los padres en un chat de WhatsApp. Básicamente, por ahí fue que, ¿verdad?, mi comunicación con ellos, que fue una comunicación buena porque yo me pude comunicar con todos y todos me respondían. Ya ahí pues me di cuenta, ¿verdad?, cuando tenemos esta situación, que tenía muchos estudiantes que no contaban, obviamente, con las facilidades, el equipo tecnológico o el internet en sus casas, y pues yo decido, ¿verdad?, mantenerme en WhatsApp. Yo, pues, por WhatsApp, yo trabajé toda la comunicación y todas las actividades. Pues yo lo que hacía era que enviaba diferentes actividades y me enfoqué más bien en la lectura y en destrezas matemáticas para, ¿verdad?, poder darle ese seguimiento con los padres y obviamente no abrumarlos demasiado por las mismas situaciones que estaban dialogando las compañeras, que teníamos padres, ¿verdad?, que llegaban tarde y cuando ellos llegaban en la noche era que podían, ¿verdad?, sentarse en un momento con esos niños a trabajar esas actividades que se les enviaban. Bueno, pues eso, ¿verdad? Sí hubo, como decía Jenny, hubo sí satisfacción porque por lo menos en mi caso me respondieron casi todos los estudiantes, gracias a Dios. Por ese, ¿verdad? Fue por WhatsApp y ya ¿verdad?, en el camino, pues ellos me iban diciendo a algunos de ellos que le enviara las actividades a cierta dirección de email, que algunos niños, algunos padres tenían facilidad, pero casi ninguno. Y por eso pues yo decido pues mantenerme en WhatsApp. Por WhatsApp. Eso lo hemos escuchado de muchos maestros. Sí. Pues básicamente yo me enfoqué más, ¿verdad?, en las destrezas como les dije, de lectura, las letras y los números, para que por lo menos ellos, ¿verdad?, cuando se acabara pues este tiempo de contacto que tuviéramos, pues por lo menos estuviesen un poco más adelantados en esa área. Y pues de esa manera, pues, fue que yo pude lograr, ¿verdad?, esta comunicación y ¿verdad?, este proceso con ellos.
dentro de todos los otros retos que hemos escuchado, Sí. que hemos escuchado muchos retos, pero también muchos éxitos de los maestros también. Vamos a movernos ahora a una sección, ya después de haber escuchado las experiencias de estas 4 maestras, a una sección de preguntas más dirigidas, pero antes de eso queremos hacer nuestra segunda encuesta. Así que le vamos a pedir a nuestro público sus opiniones sobre el reinicio de clases. Queremos saber cómo ustedes piensan que debe ser la instrucción el próximo año escolar. Si pueden, por favor, compartir con nosotros lo que piensan sobre el reinicio de clases para el próximo año escolar. Educación a distancia, presencial o híbrida. Si pueden compartir con nosotros lo que ustedes opinan. Okay, un momento más para que cada persona pueda opinar sobre cómo debe ser la instrucción en el próximo año escolar. Y a ver, 50% piensa educación a distancia. Y eso está seguido por una combinación híbrida de distancia presencial. Y solamente el 11% vota por educación presencial. Ok, vamos a ver, a las 3 de la tarde hoy vamos a escuchar del secretario cuáles son los planes concretos, pero ahí tenemos las opiniones de nuestro público que nos acompaña. Ahora vamos a invitar a nuestras 4 maestras a que estén con nosotras para contestar unas preguntas sobre sus logros y también sus preocupaciones para el semestre que viene. Esta primera pregunta, hemos escuchado pedacitos de cada maestra de cómo pudo manejar esta transición a educación a distancia, pero ahora queremos escuchar más a fondo cuáles fueron para cada una estrategia de enseñanza o una estrategia instruccional que fue lo más efectivo para que pudo lograr darle continuidad a la enseñanza durante el semestre pasado. Si nos puede decir cuál fue esa estrategia y cómo le permitió a cada una de ustedes poder lograr esa continuidad en su instrucción durante toda esa educación a distancia. No sé quién quiere comenzar. Dale, Jenny. Dale, Celia. Ok, en el caso mío me ayudó mucho que ya yo tenía un canal de YouTube y allí pues ya tenía videos previos que yo misma realizaba. Yo pues compongo las canciones que utilizo las compongo. Casi siempre nacen canciones nuevas, así que todo el material estaba en el canal. Y en adición a eso, pues cada clase que grababa, pues entonces la colocaba allí. Entonces era un lugar donde todo el mundo pues podía accesar. Quizás tuve problemas con 2 personas a quienes tuve que adaptarle el módulo completo y tuve que hacer un trabajo escrito para poder contar con que tuvieran el puntaje. Pero la mayoría ya podía accesar a YouTube y poder ver los videos y entonces responder a las materias. Así que el uso de diferentes plataformas para poder ofrecer esa enseñanza y ese contenido. ¿Quién más quiere compartir su estrategia? En mi caso, digo, de las compañeras, cuando todo ocurrió, yo empecé a crear un grupo de WhatsApp que yo no lo tenía. Este es el primer año que no lo tenía, casualmente. Pero creé el grupo de WhatsApp y en el grupo lo que estábamos haciendo era tener solamente comunicación con los padres. Les enviábamos por el grupo los enlaces para las clases en Zoom. Nosotras las maestras lo que estábamos haciendo era que nos uníamos y decidimos como escuela qué día iban a hacer cada una de las clases. Lunes le tocaba a una maestra dar la clase o una clase en específico, martes a una diferente. Cada clase tenía su día para que los niños no se sobrecargaran y fuese más fácil para los padres. A mí me ayudó mucho con mis estudiantes las clases en Zoom. ¿Por qué? Porque ellos al vernos, a nosotros como maestra, al verme explicándole la clase, era distinto a cuando los papás se lo explicaban. Muchos me llamaban, Missy, es que no entiendo a mi mamá. Y yo, ok, vamos entonces. Yo les daba la clase, la explicación en Zoom, o en algunos casos se lo grababa un video para ese estudiante en específico, que eran madres, que eran enfermeras, yo tenía madres enfermeras, madres policías, ellas no se podían conectar conmigo a través de Zoom,
Entonces yo lo que hacía era que para ellas específicamente, para sus niños, grababa video y se lo enviaba a través del WhatsApp. O creamos también, muchos de los trabajos los hicimos a través de Google Classroom para evitar que se les llenara el celular de video, de documentos. Ellos accesaban el enlace que nosotros les enviábamos, contestaban el trabajo, que nos enfocamos más en trabajar la lectoescritura y las destrezas que entendíamos como maestra de tercer grado que venían en las pruebas meta, aun cuando ya se había dicho que no iban a estar las metas ese año, pero sí que entendía que si se medían en las metas, en las pruebas meta del departamento, implicaba que era el material más importante del grado, así que seguí trabajando con esos blueprints. O sea, dos estrategias para poderle llegar directamente a los estudiantes, Correcto. porque hemos escuchado, claro, que un reto enorme es que el papá entonces o mamá tiene que encargarse, ¿verdad?, de apoyar a esa instrucción y entonces el rol y el apoyo directo del maestro es sumamente importante ahí. Sí, y de hecho, ellos trabajar en Zoom era como que los primeros 20 minutos de Zoom, la comunicación no era conmigo, era entre ellos. El verse ellos era como que, fulanito, tú estás bien. Y uno como maestra, sí, mis amores, vamos a tratar de agilizar la salud y vamos a la clase. Pero emocionalmente a ellos les ayudó mucho el poder verse, el poder conectar con su compañero. Esos minutitos de comunicación entre ellos mismos los ayudaron emocionalmente bastante. Excelente. ¿Quién más viene o Daira? Yo en mi caso, pues lo que hice fue que ya durante mi clase diaria yo utilizaba muchos recursos videos de YouTube y pues lo que hice fue que de las destrezas que yo quería reforzar y que los papás dieran un poquito de continuidad, porque pues no podía a lo mejor trabajar con una destreza nueva, que no era lo mismo, pues lo que hacía era que buscaba entonces videos relacionados a la destreza y se los enviaba a los papás, de que ellos vieran ese video y de que los padres entonces pues reforzaran las destrezas. Obviamente, como dijo Daira, pues en Kindle los tenemos que reforzar en unas destrezas que son claves para el primer grado, como la escritura del nombre, los números. Pues básicamente como las instrucciones fueron, pues traten de reforzar esas destrezas, pues hacia eso me dirigí yo. No descarto y si pues si online, la educación del próximo año me encantaría grabarme, bien sea haciendo la rutina diaria, leyendo un cuento. No lo hice, pues a lo mejor por miedo a cómo lo haré, pero pues ya me tendré que aventurar en ese proceso. Y he visto compañeras que sí, que en el grado de Kindle lo han hecho. Y pues sí me gustaría a lo mejor hacer alguna clase de Zoom, por Zoom, que es lo ideal de que nosotros como ese feedback con los nenes, pero obviamente pues al ser tan pequeño tenemos que tener la ayuda de papá. Yo creo que en estos grados primarios, kinder a tercero, es clave la ayuda de papá en el salón, en este proceso de estar bajo en la computadora. Así que pues yo creo que básicamente era a través del video, los videos pequeños que ellos podían ver. Obviamente el lapso de atención de un niño de kinder es corto, así que el video era corto y preciso de lo que yo me quería enfocar, pero pues no descarto como maestra de que sí, una lectura de cuentos, crear mi rutina, aunque sea los 15 minutos de rutina diario que uno hace todos los días, pues grabársela y enviársela a los niños para que ese proceso no se pierda. Esas fueron las estrategias que utilicé. ¿Y Daira quiere compartir? Sí, quería decir que Vianney, que te animes, que te va a salir muy bien, porque en mi caso, eso fue lo más que me funcionó a mí. Grabarme yo y enviarle entonces esos videos grabados a ellos con lectura de cuentos y con, ¿verdad?, otras destrezas que quería trabajar con ellos, porque inclusive luego de que ellos veían ese video y, ¿verdad?, que yo era maestra, había tenido contacto con ellos, los papás me escribían muchas cosas, que mira, que se emocionó, que él quiere verte, porque ella quiere verte, y hasta después me llamaban y todo, porque el nene quería hablar conmigo. O sea, que ese detalle de que vea a la maestra, que sea la misma maestra a la que le lee ese cuento o le explique cualquier destreza, aunque sean 5 minutos, eso es impactante para ellos, porque en este nivel, el contacto, ¿verdad? A pesar de que estamos en esta situación, pero ese contacto que nosotros tenemos en el salón y así, de uno a uno, es bien importante para ellos en estas edades. Sí, ¿Verdad? No para los sabemos más chiquitos. qué va a suceder, pero
eso es un hecho. Pero eso es bien importante. Así es que te animo a que lo hagan. Claro que sí. Excelente. Apoyo entre ustedes. Pues hemos escuchado de diferentes logros y éxitos. Ahora vamos a una pregunta bastante difícil. Sabemos que los sistemas educativos alrededor del mundo enfrentan el enorme desafío de la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia de COVID. Pero en nuestro contexto en Puerto Rico, la pérdida de días lectivos del semestre pasado se agrava grandemente por interrupciones significativas a lo largo de los últimos 3 años, ¿verdad? Debido a los huracanes, el cierre de escuelas y los terremotos. Así que lo que queremos escuchar de ustedes es qué planes o guías ya existen o saben que se han hecho a nivel de su escuela para remediar las lagunas de los estudiantes y qué ustedes entienden que se tiene que hacer para planificar y atender esos rezagos académicos que los estudiantes van a enfrentar. Bueno, pues en mi escuela, nosotros creamos un documento donde la directora nos pidió que se creó un plan donde pues nosotros como maestros escribimos las destrezas que no se pudieron trabajar en el grado. Me explico, pues en kindergarten, en qué destrezas yo como maestra de kinder no pude llegar a los niños. Y era como el departamento había dicho que los primeros 3 meses de este próximo año escolar iban a ser de refuerzo del grado anterior. Pues ahí se escribió en ese plan lo que yo entendía que la maestra de primero tenía que reforzar antes de empezar con los niños como tal en primero. Se creó ese documento para que mis compañeras de primero estuvieran al tanto. Así se le hizo, la de primero lo hizo para la segundo, así sucesivamente con todos los grados, para entonces tener esa comunicación. Dependiendo de lo que pase, no sé si esos planes entonces cómo será, dónde se los haremos llegar a nuestros compañeros o cómo la decisión que te tome. Pero entonces, en ese sentido, como comunidad escolar, la directora decidió que eso era lo que íbamos a hacer. Dejar escribir y plasmar con estándar y expectativas hasta dónde nosotros llegamos con los niños, que se sabe que no logramos todo lo que se supone que se complete en un año escolar, pues hasta dónde para que el maestro siguiente pueda partir de ahí. Eso fue lo que nosotros hicimos como comunidad. Y poder remediar en esas áreas al principio del año escolar. Al principio, obviamente, y también dándole pues la prueba diagnóstica del grado que van a cursar. Eso fue lo que se hizo. ¿Otras maestras? En mi caso también fue igual. La directora nos pidió que hiciéramos un documento donde reflejáramos qué material no habíamos cubierto para que cuando la maestra del grado siguiente supiese qué destrezas le tenía que dar más importancia o qué destreza debería trabajar porque no se trabajaron en el grado anterior. Nosotros, como les dije, nosotros lo que hicimos es darle prioridad a las destrezas más importantes del grado que estábamos, por lo menos en mi caso, tercero, darle más prioridad a las destrezas de ese grado, a las más importantes, pero hay destrezas que siempre se quedan en el aire, que son importantes y se quedan en el aire, y esas son las destrezas que entonces se entendía que el maestro de cuarto iba a trabajar en los primeros meses. Y también en su escuela la idea es usar la prueba diagnóstica de grado. Correcto. La directora también nos había hablado de crear un documento tipo el módulo que el departamento había enviado. Ella nos dijo que deberíamos unirnos. Fue algo que nos quedamos se quedó en el tintero de trabajar, crear un módulo para la maestra del grado siguiente. O, en el caso mío, quizás para trabajar un módulo con las destrezas que la maestra de segundo no cubrió, cómo yo la voy a trabajar en tercer grado. Celiana y Taira. Sí, en mi caso, pues básicamente, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de Vianney y Jenny, pues obviamente se iba a administrar, ¿verdad? Depende de cómo sea que se va a hacer el año, la preprueba, la prueba diagnóstica, ¿verdad? Para investigar y descubrir cuáles son las destrezas que tienen rezago los estudiantes, además de esa comunicación que hablan las compañeras entre maestros, ¿verdad? Para darle una retrocomunicación de las destrezas que hay que darle mayor énfasis. Y como decían las compañeras, pues obviamente nosotros nos tuvimos que enfocar, ¿verdad? Debido a la situación, en las destrezas más importantes, ¿verdad? Del grado, que básicamente pues es
más o menos por la misma línea que hablaban ellas. Y una pregunta a las tres que ya han dicho cosas similares. Me imagino que también estos planes, como se hicieron a finales de semestre pasado, estaban contemplando un reinicio de clase presencial. Sí. Así que si es educación a distancia, el poder cubrir todo ese material a distancia no se ha necesariamente ni contemplado, ni pensado, ni planificado. Y cambiaría todos los planes, porque no es lo mismo la educación presencial que la educación a distancia. Eso es así. Se tiene que modificar. Celiana. Sí, en el caso mío, ¿verdad? Como especialista en música, ya sé que este año me va a tocar otro nivel. Voy para tercer grado. Pues entiendo que me tengo que comunicar con las maestras porque de ese grado no sé nada. Ya yo estaba ya tenía mi comunicación con las maestras de primer grado, ahora tengo que entonces tratar de establecer esa misma comunicación con mis compañeras de tercero para ver de qué manera yo las puedo ayudar a ellas sin que mi clase pierda su esencia, ¿verdad? Porque uno de los objetivos míos personales dentro de la escuela como maestra es tener un coro, es tener un conjunto de liras, o sea, y ver de qué manera yo puedo seguir haciendo o cultivando eso a la misma vez que ayuda a mis compañeras. Sí. Muy bien, tengo una última pregunta antes de comenzar a movernos a otra sección de preguntas del público, y es, ¿cuál es la mayor preocupación de cada una de ustedes para el reinicio de clase? La mayor preocupación cuando piensan en el reinicio de clase. Yo creo que la salud. Yo creo que la salud, porque en el caso de nosotros acá en el sur, que muchos maestros todavía no se sabe si van a estar en vagones, si los van a movilizar para otras escuelas, no se sabe. La higiene, la falta de personal que nos apoye en ese sentido. Yo creo que eso es lo más, el miedo que tienen los padres de enviar a sus hijos. Creo que todavía no estamos estables emocionalmente como para comenzar. Todavía nos falta. Me preocupa mucho el que comencemos y nosotros estemos comenzando de una forma atropellada. ¿Otras maestras? Sí. En mi caso, pues obviamente como dice la compañera, sí, la experiencia educativa en la escuela, ese contacto es bien importante, pero lo principal en este momento es la salud y la seguridad. O sea, de esos estudiantes, de los mismos personal de la escuela, porque obviamente si no tenemos salud, o ¿verdad? En el peor de los casos, no tenemos vida, pues no podemos hacer más nada. Pues entonces, lo principal sería la salud y la seguridad en este momento. Yo entiendo que también lo mismo, salud, cuando son niños pequeños, obviamente en el kinder, no me imagino como distanciamiento social imposible, porque estamos en un proceso de socialización, compartimos una mesa, donde compartimos materiales, donde tenemos una rutina que nos sentamos en la alfombra, hay mucho contacto entre ellos mismos, ¿sabéis? La mascarilla para niños de 5 años, cuán difícil, y en mi caso, yo soy maestra de kinder, pero tengo mis compañeras que tienen niños de 3 y 4 años, que son las casas de niños, que sabemos que cuando, por ejemplo, hay un problema de influenza, entra un niño con influenza, casi todo el salón, si no se controla, el brote es mayor, porque los niños, por ejemplo, en kinder estamos manipulando el material todo el tiempo. No todas las escuelas tienen enfermeras. Acá pues nosotros por lo menos en la escuelita que estoy en Vieques hay una enfermera asignada que tampoco está todo el tiempo. ¿Cómo manejaríamos la limpieza y la higiene de los niños del contacto a mente, lavándose las manos, los dispensers, de todas esas cosas? Trae muchas cosas el reinicio de clase, que el gobierno pues tiene que pensar en eso, y en si todas las escuelas están realmente con el equipo y todo lo necesario para comenzar. Y no me imagino un kinder con mis niños así, con distancia, sin el abrazo, porque pues obviamente son niños que a esa edad estamos acostumbrados a eso, al cariño de maestra, que parecemos mamá, y entonces pues sería bien difícil el que no me abraces, no esto, vamos a mantenernos una distancia como si todo el salón está con mesas, compartimos juguetes, manipulativos, materiales, es bien cuesta arriba el trabajo de iniciar un semestre escolar así. Y concuerdo contigo, Vianney. En mi caso, yo cuando se empezó con la noticia de lo del COVID, yo empecé a trabajar con mis niños, yo siempre los saludo en la puerta, como la escuela tiene
creamos una estrategia de que siempre saludamos a los estudiantes, y yo lo hago todos los días. Usábamos saludos que casi todos eran contacto físico, un abrazo, bailábamos, pero implicaba que nos tocáramos. Cuando empiezan las noticias, yo decidí educar a mis estudiantes de la importancia de lavarnos las manos más seguido, de mantener un contacto un poco más alejadito, y el saludo fue una de las cosas que cambió. Y para ello, ese saludo, todavía cuando nos fuimos, algunos, y eso, empezamos en febrero, en marzo todavía algunos me decían, Missy, pero ¿y cuándo vamos a empezar a bailar otra vez agarrándonos de las manos? O Missy, ¿y cuándo nos vas a dejar abrazarte de nuevo? Yo, que estoy en tercero, para mí fue difícil decirle a ellos y trabajarlos con ellos. No me imagino ustedes en kinder, que en kinder son mucho más bebés, explicarles a ellos que por la salud de ellos vamos a mantener una distancia. Ellos no entienden eso. Mis niños de tercero con todo y que son más grandes, yo les decía, no vamos a compartir merienda, y les explicaba el por qué. Las meriendas de uno pasaban a la boca del otro, los jugos los bebió fulano, como quiera el otro se lo bebía. Entonces, sí, hay una necesidad de atender seguridad y salud, pero también una necesidad de los estudiantes de poder compartir y estar con ese afecto. Pues muchas gracias por compartir estas ideas. Ahora vamos a movernos a una tercera encuesta para activar otra vez a nuestro público, y queremos saber de lo que nos están acompañando hoy, sus opiniones en cuanto a esta siguiente pregunta. De cuáles deben ser las 3 prioridades del departamento para el reinicio de clases en el próximo año escolar. Pueden marcar 3 opciones. Algunas de estas ideas ya las maestras empezaron a elevar, y queremos saber de nuestro público cuáles de estas siguientes prioridades deben ser las 3 en que el departamento se enfoque para el próximo año escolar. Y vamos a ver ahora los resultados. Tenemos 50% que piensan que salud socioemocional de los niños es sumamente importante. Posibles rezagos académicos, de 44% de nuestro público entiende que debe ser en los primeros 3 prioridades. Integrar a las familias en la toma de decisiones. Un 24% asegurar el acceso a equipos e internet para la educación a distancia. Y un 20% preparar a los maestros para la educación a distancia. Así que prioridades hay muchas. Vamos a ver cómo podemos seguir escuchando de las personas más afectadas de estas decisiones para asegurar que se tomen decisiones tomando todas estas preocupaciones en consideración. Ahora vamos a movernos a una sección de preguntas del público, así que voy a preguntarles a todas las maestras. Vamos a ver quién quiere contestar, de la profesora Nereida Rodríguez. Ella pregunta, el departamento está ofreciendo webinars acerca del uso de computadores y los diversos medios y recursos virtuales como plataformas y aplicaciones, pero le han ofrecido webinars acerca de cómo enseñar a distancia. Le han ofrecido webinars acerca de estrategias de enseñanza según los contenidos de la materia y al igual el nivel. Es importante aclarar que una cosa son los medios y otra cosa son, medios y recursos, y otra cosa son estrategias de enseñanza a distancia. Así que si ustedes entienden que en ese proceso han habido también un enfoque, un apoyo en estrategia de enseñanza a distancia. No, a nosotros el departamento nos ha estado ofreciendo talleres de uso de plataformas digitales que podemos utilizar para dar clases, pero no nos están capacitando para dar clase a distancia. Esa parte no se está viendo de parte del departamento. Sí hemos recibido, como estipuló la persona que hizo la pregunta, que nos estaban dando talleres sobre plataformas que nos servían para dar las clases a distancia, pero no así
de cómo nosotros trabajamos esa educación a distancia. Sí, sí, quería comentar que como dice Jenny, el departamento, los talleres que ofreció el departamento eran básicamente para trabajar ¿verdad? Y explorar las diferentes aplicaciones, ¿verdad? Y las diferentes plataformas pues que sí, que existen y que tiene ahora el departamento, ¿verdad? Disponible para poder utilizar. Pero entonces, ¿verdad? Debo comentar que, por ejemplo, nosotros como maestros de educación temprana, siempre le hacemos comentarios en las evaluaciones, que por favor, que incluyeran, ¿verdad? Alguna estrategia o algún método que fuera dirigido a los niños y estudiantes de nuestra edad, porque obviamente se quedaban en una forma, ¿verdad? Como genérica, explicando cómo se De todo. utiliza tal aplicación o tal cosa, pero no nivelado o aplicado a la edad. Y quiero hacer un comentario rapidito, a la persona que escribió, que es la profesora Nereida Rodríguez de la UPR Bayamón. Yo pues quiero dar un agradecimiento aquí, ¿verdad? Público, porque si ella se ha ocupado de ofrecer unos talleres que van dirigidos a estudiantes preescolares y de kinder a tercero, utilizando esas diferentes aplicaciones que tenemos disponibles, pero atemperadas a la educación a distancia, a la edad de los estudiantes que nosotros atendemos. Que por todo lo que estamos escuchando es sumamente, sumamente importante y necesario, porque esta población tiene unas necesidades muy particulares. Estoy de acuerdo con mis compañeras porque obviamente lo que nos brindaron fue Office 365, toda la plataforma de todas las herramientas que tiene el programa, la plataforma, pero no cómo utilizarlas a nivel de, como dice Daira, a nivel elemental como somos nosotras. Se enfocaron más bien a lo mejor a veces en grados mayores. Y pues cuando uno preguntaba, sí, se pueden atemperar, ustedes reúnanse. No, pero eso no es la respuesta. Nosotros necesitamos, el nivel elemental necesita que le brinden las herramientas. Y de acuerdo con Daira, estoy muy, saludo a la profesora Neida Rodríguez, que sí que está siempre pues, brindando los talleres y eso para atemperarlos a nuestra realidad. De cómo vamos a bregar con niños preescolares y de elemental, porque esa es la necesidad básica de nosotros. A lo mejor pues sí, un estudiante de séptimo, octavo grado puede manejar solo la plataforma de 365, el OneNote, pero como un niño de kinder podemos trabajarlo. El rol de familia es sumamente importante ahí, el apoyo en la casa. Eso es así. Sí. Tenemos otra pregunta muy interesante, que es, ¿qué opinan ustedes de que se promovieron de grado a los estudiantes de manera condicionada? Entiendo la pregunta de que ahora sabemos que todos los estudiantes pasaron el grado y se movieron todos ahora al próximo grado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? A mí, más que lo promovieran de grado, lo que me preocupó es el mensaje que quizás llevaba detrás. Porque cuando nosotros estábamos, que los estudiantes no sabían, ni los papás ni los estudiantes sabían que iban a ser promovidos, aunque fuese condicionado de grado, los padres nos respondían, trataban de mantener comunicación conmigo como maestra. Maestra, no he hecho tal trabajo, ¿me puedes ayudar? O maestra, no he hecho tal trabajo, pero tú puedes llamar al nene por WhatsApp y explicarle cómo hacerlo. Cuando el departamento dio la noticia, lo que en mi caso yo vi fue que muchos de los padres desaparecieron. Ni me contestaban los mensajes, ni me contestaban las llamadas, ni hicieron los trabajos con sus hijos. Entonces, ¿qué mensaje le estamos llevando también a los papás? Y eso es algo que el departamento también tiene que considerar cuando dé noticias. Uno tiene que velar porque los estudiantes emocionalmente no se sientan que fracasaron, porque yo no lo veo como un fracaso para ellos, pero sí hay estudiantes que no tenían la capacidad para llegar a un cuarto grado en mi caso, y le dijimos, sí, vas a llegar a cuarto grado, aunque fuese condicionado, pero no sabemos qué significa el condicionado. ¿Hasta dónde están condicionados ellos? Sí. Sí, en mi caso, ¿verdad? Yo concuerdo con Jenny, fue el cómo se dio ese mensaje. Porque a mí, ¿verdad? Gracias a Dios, no me ocurrió los papás míos, pues por lo menos, ¿verdad? Gracias a Dios, se mantuvieron hasta, ¿verdad? La última semana que se iba
¿verdad?, a enviar tareas o actividades. Pero sí sé de otros compañeros maestros que tan pronto el secretario ¿verdad?, ofreció ese mensaje, que comenzaron a salir de los chats y a desaparecer ¿sabes?, y después no hicieron más nada. Y sí hubo muchos estudiantes que sí se esforzaron y, ¿verdad?, y gracias a los padres que estuvieron, ¿verdad?, apoyándolos y todo, pero sí hubo otros de ellos, ¿verdad?, que desaparecieron, porque al saber que eso era lo que iba a pasar, pues ya, ellos dijeron, pues hago o no hago, pues voy a pasar. En el caso de Kinder, ¿verdad? Luego que publicaron esa noticia, el secretario publicó un memo adicional en que ¿verdad?, los padres podían ¿verdad?, considerar que el estudiante regresara al Kinder. Y en mi caso, yo, ¿verdad?, le envié la comunicación a todos los padres y sí hubo algunos que, ¿verdad?, que entendieron que era importante que ellos, ¿verdad?, regresaran a este grado de kinder, pero otros pues no estuvieron de acuerdo y pues decidieron que siguieran a primero, pero por lo menos en el kinder hubo esa opción. No sé si Celiana y Vianney quieren contestar de esa pregunta. Tenemos... Pues yo estoy de acuerdo con las compañeras, que yo entiendo que después de que los padres se escucharon de que van a pasar todos condicionados, pues como que se dijeron, pero ¿para qué entonces voy a hacer los trabajos? Sí, los van a pasar como quieran. No solamente los padres, sino los mismos estudiantes, a lo mejor ya de grados grandes. Ah, yo lo hice, el otro no lo hizo, como quiera los va a pasar. Yo escuchaba a padres decir así. Mi hijo estuvo haciendo los módulos, estuvo entrando a la plataforma que me pidió la escuela, para que ahora el que no lo hizo lo están premiando pasándolo condicionado. ¿Condicionado con que sí? Hay que entonces, dicen que entonces este primer semestre lo iban a evaluar. ¿Cómo? Si terminamos siendo a distancia, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Sabes? ¿Realmente cumplió con las expectativas del grado que cursaba? Se fue con unas lagunas, porque a lo mejor el niño que estaba, como dice Janie, no estaba listo para cuarto, se pasó. Va a tener unas dificultades cuando llegue al cuarto grado. Sabes que a lo mejor Jenny decía, no, vamos a dejarlo en el tercero porque él no cumple las expectativas del grado. Pero entonces había que pasarlo porque todos iban a pasar condicionados. ¿Cuán condicionado es realmente eso? Tenemos una pregunta va a la mano con esta conversación, que es si seguimos a distancia, ¿qué propuesta ustedes tendrían para poder evaluar o hacer un avalúo justo durante la educación a distancia? ¿A qué le darías valor y por qué? O sea, ¿en qué áreas se enfocarían y cómo podrían llevar a cabo ese tipo de evaluación o avalúo a distancia? Especialmente conociendo que los retos con estos niños que son más pequeños. Es una pregunta difícil. Evaluar a los estudiantes en estos grados a distancia es bastante complicadito, porque en mi caso yo lo que hacía era que daba las explicaciones a los papás o le enviaba los trabajos, a algunos ni tenía que darle las explicaciones porque tuve padres que de verdad que hicieron el trabajo al 200%. Que uno le enviaba el trabajo y le discutían con sus niños, les explicaban el material y luego contestaban. En mi caso, yo utilizaba los trabajos, los colocaba en Classroom, y Classroom te permite la ventaja de que te corrige. Tú lo haces como un cuestionario y te da la opción de saber, ok, de 10 preguntas que hiciste, el estudiante sacó 7, el estudiante sacó 5. Y luego, basando en esa respuesta de los estudiantes, yo lo llamaba. Si veía que habían salido mal en alguna pregunta, lo llamaba para explicarle esa pregunta en específico y ver si ellos habían logrado aprender o si de verdad pues no lo entendían. Y me pasó que sí, los padres algunos le contestaban los trabajos a los niños. O sea, niños que tú sabes que se tardan leyendo en 10 minutos y menos, el papá me mandaba el cuestionario como ya contestado, ya leímos. Pero, ¿qué aprendió el estudiante? Entonces, es difícil porque mi base para verificar, evaluar el que ellos habían aprendido era ese cuestionario, pero si lo contestan los papás, ¿qué base tengo para saber que realmente el estudiante está aprendiendo? Porque no puedo llamarlos a todos. Uno a uno es imposible para uno como maestra.
Sí, tienen un grupo de 25 o más. No, y este año la escuela decidió hacer algo innovador y decidimos que la maestra tercer grado iba a coger adquisición de la lengua con una maestra, que era yo, y matemática y ciencia con otra. Así que teníamos 57 niños en total. Que lograr comunicación y evaluar a 57 estudiantes, bueno, a veces eran las 9 de la noche y yo todavía estaba en el teléfono con algunos estudiantes, que fue bien cuesta arriba en ese sentido. Sí, quería comentar que, ¿verdad? Como dice Jenny, ¿verdad? Un poco cuesta arriba, un poco complicado, llevar a cabo, ¿verdad? Esta evaluación en línea, pero esto, ¿verdad? Requiere una orientación, ¿verdad? Y un compromiso de parte de los padres, que tenga, ¿verdad? Tengan honestidad, ¿verdad? Y que obviamente trabajen en conjunto con nosotros. Y también quería comentar que abundando en un comentario que hizo la profesora Nerida Rodríguez, que ella pues, ¿verdad? Escribe que requiere identificar varias estrategias y entre ellas ella menciona el portafolio. El portafolio, en este caso, ¿verdad? Que sería electrónico, sería una buena manera, porque así uno, ¿verdad? Puede observar el progreso de esa tarea o de esa destreza que va llevando el niño. Que ese sería mi comentario. Pero Ajá. déjame comentar, el portafolio es chévere, pero por ejemplo en mi caso, cuando nosotros hicimos la encuesta como escuela, el 70 y pico de nuestros estudiantes, los padres dijeron que solamente contaban con el teléfono. Un teléfono para 3 niños, porque la mayoría tienen 3 niños, de 2 a 3 niños, un solo teléfono. Y crear un portafolio es mucho para un solo teléfono. Entonces, sí requiere que los padres nos apoyen al 100% porque si no, no es efectivo. Celiana, Sí, yo lo que entiendo es que lo primero que hay que establecer es en qué etapa o en qué lugar, en qué nivel se quedaron los niños, ¿verdad? Habría que hacer una prueba diagnóstica, ¿verdad? Que los niños pudieran contestar de manera que nosotros podamos verlos. Y al final ubicarlo. Yo se lo había comentado a Catherine que una de las formas sería reducir, hacer pequeños grupos para darles clases por Zoom o por la herramienta que nos provean. Para entonces es más trabajo, claro que sí. Es más trabajo, pero es la única manera de sacarlos adelante. O sea, dividirlos por pequeños grupos, más o menos establecerlos que tengan un nivel de dificultad en común y entonces trabajarlos de esa manera. Habría que reestructurar toda la organización. ¿Okay? Porque no podemos seguir trabajando con una organización escolar como la que teníamos. Tendríamos que estar atendiendo unos pequeños grupos lunes, otros pequeños grupos martes y así irlos llevando poco a poco hasta entonces tratarlos de llevar al nivel que necesitamos. Pero no podríamos trabajar una clase en Zoom con los 23 estudiantes. O sea, tendríamos que entonces preparar pequeñas clases de 5 en 5, cosa que es difícil. Habría que sentarse a repensar en todo. toda la planificación escolar. Yo creo que una parte importante de que nosotros nos estamos adiestrando como maestros, pero los padres, porque por ejemplo, hemos dicho en las plataformas, vamos a usar Zoom, usamos Google Classroom, pero los padres no conocen las plataformas, así que tenemos que adiestrarlos a ellos, ver de qué manera ellos se apoderan al igual que nosotros de la tecnología, porque es mano a mano. Yo puedo hacer mi trabajo, pero si el padre no conoce cómo entrar a Teams, ¿cómo él lo va a hacer? Nosotros mismos estamos aprendiendo a cómo usar la plataforma de Teams y los padres que no conocen. Ellos prácticamente tuvieron que abrir su correo electrónico de mi escuela, que todo el tiempo ha estado, pero ahora por la necesidad sí se tuvo que abrir y los niños van a tener acceso a las mismas plataformas que nosotros por Office 365, todas las herramientas, pero ¿cómo ellos lo van a usar? ¿Cómo ellos se van a adiestrar? Esa es una gran interrogante porque si nos vamos todo online, pues tenemos que ver cómo ellos se van a adiestrar y cómo ellos van a conocer, porque entonces tendríamos que adiestrar a los niños grandes más los padres para que trabajen con los niños pequeños, esa aplicación.
Pues esto me lleva a una última pregunta, porque estamos bastante cortos de tiempo. Tenemos una última pregunta, pero ya en lo que estás comentando suena como una recomendación también para el departamento, que hay que pensar en este aspecto de cómo integrar a las familias también en la tecnología. Si vamos a seguir con la tecnología, pues además de los maestros estar capacitados, pues las familias también necesitan entender y saber cómo utilizar estas plataformas y interactuar, ¿verdad? Efectivamente. Pues precisamente una última pregunta para cada maestra es ¿qué recomendación ustedes darían al departamento para el próximo semestre? Una recomendación de cada una. Básicamente, ¿verdad? Siguiendo en la misma línea que estábamos hablando ahora, pues ya los maestros, pues como dijo Vianney, ¿verdad? Nos han estado adiestrando en cuanto a la utilización de las diferentes plataformas. Pues esa recomendación, como estaba hablando Vianney ahora, sería esa misma, ir orientando a los padres, porque como yo había dicho anteriormente, ¿verdad? Esto es una labor en equipo, con los padres en las casas y nosotros los maestros, ¿verdad? Que ofrecemos todo lo mejor de nosotros y todo nuestro mayor compromiso. Pero si no tenemos, ¿verdad? Ese mismo compromiso de la parte de ellos, pues se nos hace difícil, al igual que como decían las compañeras, si ellos no, ¿verdad? No dominan ciertas, ¿verdad? Ciertas aplicaciones, ciertas apps, pues es más difícil todavía. Sería, ¿verdad? Esa orientación a esas familias en esa dirección. ¿Otra recomendación? Yo entiendo que también eso que dije, yo entiendo que la tecnología vino para quedarse. Estamos en un mundo tecnológico y todas esas aplicaciones estaban. Lo que pasa es que, pues, estábamos acostumbrados a estar con la pizarra y el lápiz y la tiza o el marcador en el salón de clase y ahora, pues, nos tuvimos que atemperar a esta nueva realidad. Somos muchos los maestros que hemos tenido que aceptarlas, a lo mejor hay otros que no habían tenido la oportunidad de hacerlo o no estaban dispuestos a hacerlo, a hacer ese cambio, pero es importante porque la generación que estamos viviendo es tecnológica, es totalmente tecnológica y hacia esa educación nos tenemos que dirigir. Y el departamento sí tiene que pensar, pues obviamente en la seguridad y la salud de no solamente los niños, nosotros como empleados, de que pues hemos visto cómo los últimos días han subido más los casos de esta enfermedad, que no todo el mundo reacciona de la misma manera, así que tenemos que tener en cuenta todas esas situaciones, así que bien dirigido así hacia cómo los vamos a continuar adiestrándonos nosotros, porque no queda en el mero hecho de entregarnos una computadora, y hasta ahora pues no sé cómo nos las va a entregar en Vieques, vendrán a entregárnoslas todas, porque sé que he escuchado compañeros que en el área de metro ya la tienen, pero no han dicho nada de cómo nos van a entregar nuestro equipo. Que no se quede en el mero hecho de entregarnos una computadora, sino que pues haya una retrocomunicación entre todo el personal de tecnología que sí que ellos han diseñado y que obviamente también el padre, porque obviamente si el padre va a recibir un equipo, tiene que necesitar un adiestramiento, no es solamente y que conozcan las repercusiones que tienen entrar a ese equipo, es una responsabilidad de ese equipo no le pertenece a ellos, sino que es del departamento, que ellos tienen que conocer todo eso. Es importante. Y pues los adiestramientos básicamente de cómo usar todos los apps y todas las plataformas, no solamente al personal escolar, sino a tanto la familia en general. Yo creo que esa es la recomendación. Yo también puedo recomendar de que reactiven nuevamente los facilitadores y que se creen comités por áreas, porque cada área, ¿verdad?, en la escuela tiene unas necesidades particulares. Y tenemos nuestros currículos que también tenemos que defender, ¿verdad? Y yo creo que el departamento debe de reactivar esos facilitadores, sobre todo el de Bellas Artes, que a veces anda desaparecido, a veces no tenemos comunicación ninguna y estamos a la deriva, para que entonces nos podamos organizar mejor y la comunicación podamos sentir que la comunicación está llegando a nivel personal. Sí, igual que era el grupo más pequeño, porque es difícil dar clase a distancia con grupos tan grandes. Exacto. Grupos de 27... es prácticamente imposible que tú crees una clase en Zoom con 27 estudiantes, porque la realidad es que en nuestro nivel pongo 27 estudiantes a una misma hora en una clase de Zoom y va a ser, fulanito te jugaste, fulanito merendaste. Es bien difícil. Quizás en grado más grande funciona y perfecto, lo pueden hacer así, pero en nuestro nivel son pequeños. Primero que dependen de los padres.
ningún niño de nuestro grado se conecta solo, por más que usen la computadora o el celular a cada rato. Ellos requieren que el padre esté pendiente de eso. Así que sí sería bueno que el departamento tomara en consideración el papel tan importante de los padres en esta educación a distancia. No es solamente el maestro, los papás tienen un rol mucho más significativo en esta educación que en la presencial cuando nosotros estamos, porque si no hacen los trabajos de la casa, yo lo hago con ellos en mi salón, pero si no lo hace, si ahora que le toca en la casa no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Excelente. Muchísimas gracias, maestra, por todos sus pensamientos, por compartir sus experiencias, por estas recomendaciones. Esperamos que toda esta información y todo este compartir se puede seguir compartiendo y que en verdad sus perspectivas y sus comentarios se puedan tomar en consideración en este momento de tomar decisiones y crear planes, ¿verdad?, para el reinicio de clases. Son muchos los retos, pero también hemos escuchado de muchas ideas y muchas estrategias efectivas y muchos logros, tanto de parte de los maestros como en sus relaciones con las familias y con sus estudiantes. Bueno, invitamos a los que todavía están con nosotros del público, por favor, si pueden compartir con nosotros lo que han aprendido de las comunidades a las que ustedes sirven, si sus organizaciones han entrevistado o encuestado a sus constituyentes y han creado informes o algún otro tipo de documento, por favor, se lo pueden enviar a communicationspr@flamboyantfoundation.org. Esa dirección lo podemos poner en el chat. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook bajo Fundación Flamboyant y en Twitter bajo Flamboyant FBN. Les dejamos saber también que va a haber un próximo encuentro, un próximo webinar enfocado en el área específicamente de lectura de kinder a tercer grado, el 6 de agosto, así que pueden estar pendientes a escuchar más información y publicaremos pronto los anuncios de esa actividad. Le queremos agradecer profundamente nuevamente a Jenny, a Celiana, a Daira y a Vianey por estar con nosotros en el día de hoy y por compartir todo lo que han vivido y todas sus ideas y recomendaciones para el próximo semestre. Y pues damos por concluido nuestro webinar. Que tengan excelente tarde y gracias a todos por estar con nosotros.